La historia secreta del mundo. Capítulo 4. Lucifer, la luz del mundo. La manzana del deseo, la batalla en el cielo y los secretos de los días de la semana. La creación era representada en las escuelas mistéricas. Se trataba de una obra en 3 actos. En el primero, se escenificaba la opresión de la Madre Tierra por parte de Saturno. Se llamaba la Era de Saturno. En el segundo, se ponía en escena el nacimiento del Sol y la protección que brindaba a la Madre Tierra. Esta, la época paradisíaca de la población vegetal, se recordaba como la Era del Sol. Durante la representación de estos importantes acontecimientos, el candidato a la iniciación se hallaba inmerso en lo que en parte era una obra con efectos especiales y en parte una sesión de espiritismo. En un estado de conciencia alterado, tal vez bajo los efectos de las drogas y con poca perspectiva, el candidato era guiado por los sacerdotes en un viaje chamánico por los mundos espirituales. La obra teatral, tal como la llamaríamos hoy, debió de pasar finalmente de los centros griegos de los misterios a representarse en lugares públicos. Sin embargo, al menos en los orígenes de las escuelas mistéricas, los candidatos a la iniciación nunca habían visto nada igual. Ahora llegamos al tercer acto, el tema de este capítulo. Al principio del mismo se produce ese acontecimiento trascendental al que nos hemos referido al final del capítulo anterior. La Tierra y el Sol se separan. A partir de entonces, los rayos vivificantes del astro, en vez de iluminar a la Tierra interior, brillan sobre ella desde el cielo. En consecuencia, ésta se enfría y se vuelve más densa, menos gaseosa y más líquida. Se encoge y toda su superficie acuosa es ocupada por Adán, Eva y su floral progenie, que palpita y se mece con el viento. De repente, en el clímax del tercer acto, el candidato a la iniciación que contemplaba esta obra en la escuela mistérica notaba un olor a azufre, e incluso tal vez lo medio cegaba un destello de luz, como si de un relámpago se tratara, cuando la pacífica escena bucólica se veía invadida por un centelleante y extraño ser vivo, espeluznantemente lívido y con cuernos. La imagen que se debía de imaginar era la de una serpiente, cuyo cuerpo parecía no tener fin. Millones de kilómetros que avanzaban sinuosamente hacia el interior del cosmos. Una serpiente de una belleza perversa. Dice Ezequiel 28:13: en Edén estabas, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto. Rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas. El candidato a la iniciación observaría aterrorizado cómo se enrollaba, apretando cada vez más alrededor del tronco vegetal de Adán, y entendería que lo que contemplaba era la serie de acontecimientos que hacían que la vida en la Tierra avanzara trabajosamente hacia la siguiente fase de la evolución. Porque la imagen de la serpiente enrollada al árbol constituye la representación más evidente de la transición terrestre de la vida vegetal a la animal. Desde el siglo XVIII, cuando la cosmovisión que defendía que la materia precedía a la mente empezó a sustituir a la antigua cosmovisión basada en el concepto de que la mente era anterior a la materia, la Iglesia ha tratado de conciliar el relato de la creación del Génesis con los hallazgos científicos. Una empresa abocada al fracaso, porque se basa en una interpretación moderna y anacrónica del Génesis. Este libro de la Biblia no plantea la evolución de un modo objetivo, como lo hacen los científicos contemporáneos, que recopilan y evalúan datos geológicos, antropológicos y arqueológicos de un modo imparcial, sino que es un relato subjetivo de la evolución de la humanidad, tal como se creía que sucedió. Es decir, la descripción de la serpiente enrollada en el árbol es la imagen de la formación de la columna vertebral y el sistema nervioso central característicos de los animales, tal como ha quedado en el subconsciente colectivo humano. Una y otra vez,
veremos cómo el relato esotérico no contradice necesariamente al científico. Tal como sugeríamos con la imagen de doble perspectiva, ambos tratan de lo mismo pero desde un punto de vista muy distinto. En el capítulo anterior veríamos cómo, en cierto sentido, la materia había preparado el terreno para el nacimiento de la vida vegetal. Ahora, la vida vegetal, como tal, formaba un nicho del que podía surgir la vida animal. Dicho de otro modo, la vida vegetal formó un plantío donde cayeron las semillas de la vida animal. Este es el principio del trascendental episodio de la historia que conocemos como la caída. Al candidato a la iniciación se le haría sentir de un modo bastante literal la atroz sensación de vivir una situación crítica y peligrosa, similar a la de la caída. De repente, y como si le empujara un temblor de tierra, se veía cayendo por un agujero negro, precipitándose en lo que inmediatamente descubría que era un nido de serpientes. En la tradición esotérica, la cámara situada debajo de la gran pirámide de Gizeh, conocida como la cámara de la Ordalía, cumplía justo esa función. Excavaciones recientemente realizadas en Bahía, Italia, donde los romanos creían que un sistema de cuevas, en parte natural y en parte artificial, constituía la entrada a los infiernos, han descubierto en realidad un lugar donde se ubicaba una puerta trampa que arrojaba a los candidatos a la iniciación a un nido de serpientes situado debajo. El candidato experimentaba por sí mismo cómo Lucifer y sus legiones infestaban el mundo con una plaga de serpientes centelleantes. Veía cómo, según la historia secreta, toda la tierra se convertía en un hervidero de vida animal primitiva. También contemplaba cómo el deseo atormentaba a la propia tierra, haciendo que ésta se convulsionase, y constataba cómo las huellas de ese tormento quedaban plasmadas en las expresivas formaciones rocosas. Sin embargo, ¿por qué el paso de la vida vegetal a la animal debía estar marcado por ese tormento? El relato de la tragedia en el Génesis hace hincapié en este elemento atormentador, con algunas de las expresiones más impresionantes del Antiguo Testamento. A la mujer le dijo: «Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos». Al hombre le dijo: «Maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida, espinas y abrojos te producirá». Al parecer, debido a la caída, los humanos deben sufrir, luchar y morir. ¿Pero por qué? Expresadas con ese lenguaje arcaico se encuentran más verdades de las que la ciencia moderna reconocería. Las plantas se reproducen por un método llamado partenogénesis, mediante el cual de una parte de la planta nace una nueva. Este nuevo brote es, en cierto modo, una continuación de la planta que le ha dado origen, por lo que en cierto sentido aquella no muere. La evolución de la vida animal y su modo de reproducción característico, el sexo, trajo consigo la muerte. Tan pronto como se sintió hambre y deseo, se experimentó descontento, frustración, dolor y miedo. ¿Quién tienta a Eva? ¿Quién es la serpiente que enciende el deseo en el mundo? Probablemente todos creemos saber la respuesta a esa pregunta, pero de un modo ingenuo. El problema es que los responsables de nuestro desarrollo espiritual nos han dejado con la capacidad de comprensión de un párvulo. En el capítulo anterior hemos visto cómo la Iglesia ha tapado sus raíces astronómicas, como el inicio del Génesis oculta sus relatos a los mismos dioses planetarios que sabemos que existían en otras religiones más primitivas: el dios Saturno, la diosa Tierra y el dios Sol. Conforme avanzamos en el libro, comprobamos de nuevo cómo esta ocultación de las raíces astronómicas, el monoteísmo radical de la Iglesia moderna, puede impedir que entendamos con claridad lo que ese antiguo texto trata de decirnos. Lógicamente, la mayoría de la gente cree que el cristianismo acepta la existencia de un único diablo, el diablo, es decir, que Satanás y Lucifer serían uno solo. Pero de hecho, tan solo tenemos que echar una rápida y renovada ojeada a los textos para comprobar que la intención de los autores de la Biblia era bastante diferente. Una vez más, esto es algo aceptado por los estudiosos de la Biblia, pero no se ha filtrado al grueso de la congregación.
Hemos visto que Satanás, el señor de las tinieblas, el agente del materialismo, se identifica con el dios del planeta Saturno de la mitología grecorromana. Lucifer, la serpiente, el provocador que aviva el deseo animal en la humanidad, ¿debe identificarse también con Saturno o tal vez con un planeta diferente? Existe un enorme y erudito corpus de referencias bibliográficas que comparan los textos bíblicos con documentos más antiguos y con otros contemporáneos de culturas próximas, y que demuestran que las dos principales encarnaciones del mal en la Biblia, Satanás y Lucifer, no son el mismo ser. Por suerte, no tenemos que sumergirnos en esta bibliografía, ya que la propia Biblia incluye una afirmación bastante explícita en Isaías 14:12. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? El lucero del alba es, por supuesto, Venus. Por lo tanto, la Biblia identifica a Lucifer con el planeta Venus. En un primer momento, podría parecer que iba contra la intuición el hecho de equiparar a la diosa grecorromana Venus, Afrodita para los griegos, con Lucifer en la tradición judeocristiana. Venus es de sexo femenino y parece tener mayor relevancia. Sin embargo, poseen en realidad puntos de similitud clave. Tanto Lucifer como Venus están ligados al deseo animal y a la sexualidad. La manzana es la fruta asociada a ambos. Lucifer tienta a Eva con una manzana y Paris le entrega a Venus ese mismo fruto en un gesto que precipita el rapto de Helena y la gran guerra de la antigüedad. Universalmente, la manzana es la fruta de Venus, porque si se parte en dos el camino que Venus describe en el cielo durante el periodo de 40 años, es una estrella de 5 puntas, exactamente la imagen que forman las pepitas del corazón de la manzana. Lucifer y Venus son asimismo figuras ambiguas. Lucifer es el mal, pero un mal necesario. Sin la intervención de este, la protohumanidad no habría evolucionado más allá de una forma de vida vegetal. Gracias a la intervención de Lucifer en la historia, somos seres animados, tanto en el sentido de que podemos movernos por la superficie del planeta, como de que nos mueve el deseo. Un animal tiene conciencia propia de ser una entidad diferenciada, cosa que no poseen las plantas. Decir que Adán y Eva sabían que estaban desnudos equivale a decir que se dieron cuenta de que tenían cuerpo. Desde la antigüedad nos han llegado hermosas representaciones de Venus, aunque también existen otras terroríficas. Tras la imagen de una mujer de belleza incomparable, se ocultaba la aterradora mujer serpiente. Con el fin de profundizar en esta ambigüedad y entender mejor el siguiente evento importante en la historia secreta del mundo, recurrimos ahora a una antigua versión alemana de la tradición de Venus-Lucifer, que apareció en la poesía medieval y que pasaría a formar parte de la corriente literaria mundial al adoptarla y adaptarla Wolfram von Esbach en Parzival. Mirad, ahí está Lucifer. Si aún quedan maestros sacerdotes, sabréis que estoy diciendo la verdad. San Miguel vio la ira de Dios. Le sacó la corona a Lucifer de la cabeza, de tal forma que la piedra salió disparada, y en la tierra se convirtió en la piedra de Parvizal. Según la tradición, mientras Lucifer caía, una gran esmeralda se le desprendió de la frente. Esto simboliza que la humanidad sufriría una cada vez mayor pérdida de visión del tercer ojo, el chakra frontal. Mientras que el resultado de la influencia de Satanás es que la vida sea a menudo dura de sobrellevar, es fruto de la influencia de Venus que con frecuencia sea difícil de entender. Esta última dio una paradójica y engañosa cualidad al corazón del universo. En otras palabras, el engaño irrumpió en el mundo, y Lucifer dotó a la materia de un glamour destinado a deslumbrar a la humanidad y cegar a la gente para impedirle ver las verdades superiores. ¿Por qué a veces parece que el camino hacia adelante retroceda? ¿Por qué aquello que no deberíamos hacer bajo ningún concepto apenas parece distinto de lo que deberíamos hacer? En lo más profundo de mi corazón sé lo que debería hacer, pero hay otro elemento ajeno en mi interior que quiere llevarme por el mal camino. La influencia luciferina está muy arraigada en mi fisiología.
el deseo y el engaño se mezclan en mi interior peligrosamente. Por influencia de Lucifer, no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Rom 7:19. San Pablo, que como veremos era neófito de la tradición de los misterios, afirma que una parte del ser humano también sabe lo que es correcto, pero a menudo se deja dominar por la parte que está bajo el yugo de Lucifer. La ciencia moderna nunca formula preguntas del tipo ¿cómo se introdujo el engaño en el mundo? ¿Y la imaginación? ¿Y la fuerza de voluntad? Sin embargo, en el pasado el engaño, la imaginación y la voluntad se contaban entre las mayores fuerzas del universo, que vivían tanto en el exterior, en el espacio tridimensional, como dentro de la propia mente humana. Para los habitantes del pasado, la historia de la creación era el relato de cómo se originaron estas fuerzas. Friedrich Nietzsche decía: necesitas tener caos en tu interior para poder crear una estrella danzante. Los humanos nunca habrían podido volverse libremente creativos, valientes o afectuosos si no hubieran sido capaces de cometer errores, de ver las cosas de un modo distinto a como son y de creer que éstas son diferentes a como son. Se debe a Lucifer que nuestras creencias no siempre sean proporcionales a la evidencia. A menudo creemos lo que queremos creer. Por ejemplo, la vida de alguien a quien conocemos puede parecer un absoluto fracaso o un éxito alentador, según cómo elijamos analizarla, con buenos sentimientos o con mezquindad. Y cuando el fuego severo, el azufre primigenio, nos arde en la boca del estómago, cuesta decantarse por los buenos sentimientos. Cuando en el principio de los tiempos la diosa Tierra fue atacada por el dios de Saturno, el joven dios Sol acudió para protegerla y librando una gran batalla en el cielo, venció a Saturno. Por lo tanto, el candidato a la iniciación al que se le mostraba la historia secreta del mundo ya había contemplado un gran combate. Ahora tenía que presenciar otro, en el que el enemigo era la gran serpiente que había entrado reptando en el paraíso para corromperlo. ¿Quién sería el nuevo campeón que combatiera en esa segunda batalla? Al igual que en el caso de la fusión de Satanás y Lucifer, obra de la Iglesia con el fin de ocultar sus raíces astronómicas, ahora debemos desenmarañar otra confusión intencionada. En los capítulos iniciales del Génesis, que relatan la historia de la creación, la palabra que suele traducirse como Dios es, como hemos visto, Elohim. Más tarde, el Génesis deja de referirse a Elohim y en su lugar el término que se traduce como Dios es Yahvé. Los estudiosos de la Biblia, ajenos a la tradición esotérica, solían explicar lo que les parecía que eran dos nombres distintos para un mismo Dios, como resultado de dos corrientes literarias diferentes, la corriente de Elohim y la de Yahvé, que debía de datar probablemente de dos periodos distintos y que un redactor de una época posterior unió. Sin embargo, los eruditos conocedores de la tradición esotérica tienen una explicación mucho más sencilla. Elohim y Yahvé no son nombres distintos para una misma entidad, sino entidades diferentes. Como hemos visto, Elohim es el nombre colectivo de los 7 espíritus que actúan juntos en calidad de Dios del Sol, mientras que Yahvé se originó cuando uno de esos 7 se separó del grupo para defender a la Tierra de Venus. Para descubrir la verdadera identidad astronómica de Yahvé, debemos fijarnos de nuevo en la iconografía de su rival, Venus. Tenemos que recordar también que antiguamente la historia de los orígenes del cosmos lo mismo trataba de cómo se reunía la experiencia humana, de cómo esa experiencia adquiría su estructura característica y de cómo se conformaba el universo físico. Es decir, trataba tanto de los principios de la naturaleza humana como de las leyes del mundo natural. La naturaleza humana está tan formada que todo lo que pueda hacer para resistirme a mis deseos animales, de hecho, lo que me impide convertirme en un mero animal, procede de mi capacidad de pensar y reflexionar. A Venus se la solía representar sujetando un espejo, pero no por vanidad, como se cree en la actualidad, sino porque el espejo era un símbolo del poder de la reflexión para actuar sobre el deseo. El dios de la reflexión era el dios de la gran reflectora del cielo, la luna. En todas las culturas antiguas, la luna regulaba no solo la fertilidad, sino también el pensamiento. De hecho,
Los sacerdotes iniciados creían que para crear unas condiciones en las que el pensamiento humano fuera posible, el cosmos había tenido que estructurarse de un modo determinado. Para posibilitar la reflexión humana, el Sol y la Luna tuvieron que situarse en el cielo de tal manera que la Luna reflejara la luz del Sol en la Tierra. Asimismo, creían que esta disposición en el cielo se reproducía a una escala menor en la mente humana. En esta, la glándula pineal representaba el Sol y la glándula pituitaria o hipófisis era la que podía modificar las visiones que la glándula pineal recibía de los mundos espirituales y reflexionar sobre ellas. Aunque pueda parecer una de las creencias más ridículas que hayan podido existir, los primeros pobladores la consideraban parte de su experiencia cotidiana real. Detectaban pequeños cambios en su estado de conciencia, que creían que mutaba con el desplazamiento de la Luna y el Sol. Invito a los lectores a comprobar si, según su propia experiencia, tienen sueños más vívidos cuando hay luna llena. Si se observa un puñado de ostras colocadas en una bandeja durante un mes, se puede ver cómo crecen y menguan según la luna. La ciencia moderna ha confirmado que la hipófisis se comporta como una de esas ostras. El dios de la luna se dio a conocer a los hebreos como Yahvé y a los musulmanes como Alá, el gran dios del no. Por lo tanto, en el clímax de esta gran obra cósmica de la creación, con la tierra en peligro de convertirse en un infierno viviente, surgió una nueva fuerza que se enfrentó a Lucifer. Del mismo modo que los 7 Elohim había intervenido para mantener a raya a Saturno, Satanás, ahora uno de esos 7 se había separado del grupo para convertirse en el dios de la luna, y desde allí actuó para mantener a raya a Venus, Lucifer. Esta gran batalla cósmica contra Venus es recordada en las culturas de todo el mundo, por ejemplo en la historia de combate de Krishna con la serpiente demonio Kalilla, y en los relatos de la batalla de Apolo contra la serpiente Pitón, y del enfrentamiento de Perseo contra el dragón de voraz apetito sexual que acechaba a Andrómeda, en el que usó su escudo a modo de espejo. El Yahvé del Antiguo Testamento es un dios celoso, furioso y belicoso. En la tradición judía, el arcángel Miguel dirige las fuerzas de Yahvé. En palabras del Apocalipsis, entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra. Así pues, hemos visto que en el tercer gran acto de la obra de la creación, el dios de la luna cosechó una gran victoria. De este modo empezó la era lunar, las 3 primeras épocas del cosmos, la mineral, la vegetal y la animal. Saturn Day, sábado o día de Saturno, Sun Day, domingo o día del Sol, o Moon Day, lunes o día de la luna. Esos días de la semana reciben el nombre de esos 3 cuerpos celestes, en este orden concreto por este único motivo.